Bien, buenos días. Entonces hoy continuamos con nuestro ciclo de conferencias en la Cátedra de Contexto Historia de la Educación. Hoy vamos a hablar de la vida y obra de Makarenko, pero vamos a contextualizar el entorno sociopolítico, económico en el que crece y realiza su obra Anton Semyonovich Makarenko. Nació en 1888, muere en 1939, precisamente en el año en que se inicia la Segunda Guerra Mundial. Nace en Biolopile, es una provincia de Kharkov, el 1 de marzo. Desde los 15 años va a iniciar su trabajo en la enseñanza secundaria, primero como ayudante de maestro, ¿sí? ¿Se escucha? ¿Sí? Bien, entonces vamos a mirar el lugar donde nace Makarenko. Como ustedes pueden ver, nace en esta provincia de Verde, en lo que hoy se llama Ucrania, pero en ese momento Ucrania como tal pues era una provincia del Imperio Romano, del Zar, del Imperio Ruso, perdón, del Imperio Ruso, estaba pasando en los imperios, del Imperio Ruso, del Zar. A inicios del siglo XX, Rusia es uno de los países más atrasados de Europa, es un país feudal todavía. Mejor dicho, a inicios del siglo XX, Rusia había dejado el sistema feudal, de cierta forma, entre comillas, hace unos 40 años. Era supremamente atrasado, por un feudalismo bastante todavía, digamos, secuelas de ese sistema feudal. País de campesinos, de terratenientes, de latifundiistas. Y el movimiento obrero era bastante pequeño, el desarrollo de la industria. La agricultura sigue siendo la base de la economía. El atraso se demuestra en el hecho de que el feudalismo ha desaparecido de manera oficial hace tan solo 40 años, de manera oficial. A cambio, los campesinos deben pagar por la tierra una gran cantidad de dinero al Estado y a los terratenientes. Pero lo más alarmante de su situación política, el zar, que gobierna en ese momento con una monarquía absoluta, se niega profundamente a que exista una apertura democrática o que se dé una constitución política que rige los destinos del país. Se niega profundamente a eso. Y cualquier tipo de oposición es aplastada de manera sangrienta. Desde el punto de vista de las nacionalidades, Rusia es un inmenso imperio que llega desde Europa hasta el Pacífico y vive un gran número de pueblos distintos, a pesar de los intentos de rusificación, porque siempre intentamos rusificar esos pueblos. Como es el idioma ruso, es una gran resistencia desde el punto de vista cultural. De hecho, eso permite que cuando se compone la Unión Soviética no es que sea una unidad sólida, sino una unidad frágil desde el punto de vista de la cultura. Entonces, allí viven finlandeses, polacos, lituanos, estonios, pueblos caucásicos. Hay varios partidos que intentan cambiar la situación. El poder autocrático absolutista del zar va a sufrir su primer envite en el año 1905, cuando se da una revolución que es aplastada, y luego en 1917 va a desaparecer de manera absoluta la monarquía a través de dos revoluciones: la de febrero de 1917, la revolución democrática burguesa dirigida por el partido menchevique, y otra, la de octubre de 1917, dirigida por el partido bolchevique. Entonces ahí ustedes pueden ver en el mapa cómo era
Rusia y todos los territorios que tenía bajo su dominio. Gran parte del territorio de Finlandia, Polonia, parte de Polonia, bueno, Kazajistán, parte de la Irak, bueno, muchos territorios casi llegaban hasta la parte de Europa. Lituania, Letonia, todos esos países frente a San Petersburgo, la capital de Kiev, que es la capital de Ucrania, hoy en día se haga parte de ese imperio. Entonces hay una construcción histórica de lo que son todos esos pueblos que están en este momento en guerra. Tenían también una influencia sobre parte del norte de África. Entonces, en 1905, el imperio ruso va a sufrir una fuerte sacudida como consecuencia de una derrota en la guerra del Japón en el año 1904-1905. Rusia es derrotada. En el Extremo Oriente se da una crisis económica y una hambruna muy fuerte en la Rusia imperial. Ese domingo 9 de enero de 1905 coincide en San Petersburgo, la capital de invierno de los Ares, una huelga general y una manifestación pacífica que era dirigida por el Pope o el cura ortodoxo. La intención era, a los manifestantes, era leer en el Palacio de Invierno un escrito expresando el descontento del pueblo. La reacción del monarca fue una reacción violenta, sangrienta, donde van a morir más de 1000 personas. Es decir, una situación, una respuesta en donde una manifestación en un par de horas con 1000 personas son asesinadas por el ejército socialista. En el año 1905 se da esa revolución del descontento popular. Como les dije, la clase obrera era minoritaria, era una industria pesada, una industria grande, una clase obrera que no tenía ningún tipo de organización. Existían los campesinos en ligas de campesinos, pero no había mayor nivel de organización social y política. Sin embargo, el descontento era bastante grande, no existían legislaciones laborales que regularan el tiempo de horario de trabajo y la seguridad social y prestaciones de un sistema de seguridad social o de salud previsión, para nada. Y en ese contexto de hambruna y miseria y de revoluciones es que va creciendo Macarena, simpatizante de la revolución bolchevique. Entonces, en febrero estalla la primera revolución política, una revolución democrático-burguesa. ¿Qué quiere decir una revolución democrático-burguesa? Una revolución liberal que quiere instaurar un régimen democrático a cambio del absolutista, como lo hizo Francia en 1789, donde se separan los poderes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, separación de los tres poderes y no los tres poderes en uno. Esa revolución democrático-burguesa de 1917 de febrero, ya para ese entonces, Macarenko tenía 29 años de edad y él va a estar en ese entorno, de ese contexto revolucionario, de ese movimiento, va a conocer de una u otra manera las ideas marxistas y los planteamientos programáticos del partido bolchevique. Y es precisamente en octubre, 6 meses después, donde los bolcheviques van a tomarse el poder. El partido bolchevique dirigido por Lenin y Trotsky. Se da una revolución socialista y Macarenko y también pueden simpatizar con este movimiento. Aquí es importante entender el contexto. Tiene que Rusia en ese momento no es un país capitalista.
o con desarrollo industrial, como si lo quiere Inglaterra, como si lo quiere incluso Alemania, como si lo quieren los Países Bajos, Holanda, Suiza, un gran desarrollo industrial. Eso no fue gratuito, ese desarrollo industrial. Recuerden ustedes que cuando se dio la conquista, la campaña de conquista de España sobre América, eso fue financiado por miles de banqueros e industriales. Y entonces, como dice Eduardo Galeano en su libro Las venas América Latina, las venas abiertas de América Latina, España tenía la vaca, pero pues tomaban la leche. Es decir, el oro que sacaban de América llegaba a las arcas de los banqueros. Sobre esos recursos fue figurado una gran industria en la tierra, en las partes de Europa. España, como se había ganado el baloto, entonces no se dedicó a producir, sino a consumir, a gastar. Por lo tanto, la España supremamente atrasadísima, y sin embargo, en España se fue quedando al margen del desarrollo del capitalismo. Igual sucede con Rusia. Rusia muy atrasada. Sin embargo, se dio una revolución en un país feudal, con un gran sistema, con una economía feudal. Eso como para que pensemos que será que es necesario que se desarrollen las fuerzas productivas a su máximo y que, superado el feudalismo, se ponga en furor por el desarrollo de las fuerzas productivas del capitalismo, y que una vez se desarrolle el capitalismo en toda su plenitud, entonces se puede avanzar hacia el socialismo o otro modelo de desarrollo. Esa es una tesis, ¿no? Habría que mirar si es cierto. Sin embargo, la revolución de octubre demuestra todo lo contrario. Un país con una economía semifeudal y un desarrollo capitalista incipiente, una revolución, una industria pequeña y una clase obrera minoritaria frente al campesinado, logra dirigir una revolución obrera campesina. Entonces, eso es para que revisemos esos planteamientos teóricos. Entonces, a los 17 años que Macarenco va a obtener el título, en 1920, 3 años después de la revolución, le van a encargar a él que organice las escuelas cerca a Moldavia, ciudad del sur de Rusia, una colonia para delincuentes menores de edad, que recibió el nombre de Colonia Máximo Gorki. Máximo Gorki, conocido por ese seudónimo, que es un gran literato, uno de los máximos de la literatura rusa. En ese lugar, en esa colonia, se recibían a niños vagabundos, cuyos padres perecieron durante la guerra civil o por evidencia, y los quienes pronto se convirtieron en magníficos jóvenes, inteligentes, de alta moral, de gustos estéticos elevados. Macarenko decía que el adolescente es malo, es debido a la carencia de un buen condicionamiento social. Solo con una experiencia social verdadera aprenderá a apreciar los valores de la sociabilidad y se producirá su regeneración interior. La colonia de Máximo Gorki, en esta colonia Macarenko condujo a la reeducación humana y a todos aquellos muchachos de una constante dedicación, restituyendo la dignidad humana y social. Es decir, los rehabilita en cierta forma, los convierte, los cambia y los vuelve seres humanos dignos en un mundo social y productivo, y se convierte en jóvenes productivos y al servicio de la sociedad, más en época de revolución. Entonces, entregado a esas acciones, Macarenko crea un sistema pedagógico innovador. Ese se refleja a través de novelas, obras de teatro y guiones cinematográficos. La más notoria y querida obra del autor se llama Poema Pedagógico. Representa personajes que viven fuera de sus páginas y son personificados por el pedagogo, médicos, ingenieros y aviadores.
Máximo Gorki, con el seudónimo del escritor ruso Alexis Masimovich Pskov. Nació el 16 de marzo de 1868 en Nizhny Novgorod, rebautizada esa ciudad Gorki en su honor después de la revolución, y cuyo nombre mantuvo entre 1932 hasta 1991. Después de la caída del muro de Berlín se le cambió el nombre y murió el 8 de junio de 1936 en Moscú, considerado el iniciador de la Escuela Soviética del Organismo Socialista. Entonces, de origen muy humilde, Makarenko fue un claro ejemplo de formación autodidacta, formación que pudo ampliar gracias a la protección del escritor Korolenko. Temperamento realista y poético, el de Máximo Gorki, suscitó el entusiasmo del pueblo ruso ya desde la publicación de su primera obra, Narraciones. Describe con crudeza la miseria y su sufrimiento de las clases marginadas de la Rusia de los zares, introduciendo en la literatura rusa el tipo de vagabundo, el desheredado, el ex-hombre, como él le bautizó, personaje lleno de humanidad y optimista de la desgracia. Entonces era Máximo Gorki, y Gorki va a tener una influencia en Makarenko, igual que Marx y Lenin. Aquí vemos a Makarenko en una fotografía histórica de niños y niñas de esa época en la Polonia. De la filosofía pedagógica de Makarenko, lo esencial en la escuela era el ideal de colectividad, es decir, parte del principio de que todo debe construirse en colectivo, de vivir en comunidad, una comunidad bien organizada, con conciencia de ser, es decir, una comunidad que no tenga conciencia de ser no es, y una conciencia de ser un todo de intereses comunes de ayuda mutua, que para su supervivencia debe estructurarse bien y seguir unas ciertas reglas. Es decir, educar en construcciones, educar en colectividad, educar en comunidad, el sujeto al servicio de la comunidad, porque la comunidad es la garante de su desarrollo individual. Entonces la escuela debería ser única y con estrecha unión entre trabajo intelectual y manual. La enseñanza para Makarenko ha de ser politécnica, de modo que se familiariza a los alumnos con la producción agrícola e industrial. Para el autor, la disciplina no es un medio, sino que un producto de la educación, es decir, es un aprendizaje moral. La disciplina es un aprendizaje moral, intelectual y afectivo de los individuos. Por ello es que rompe con la definición tradicional que la conoce como un medio y no como un fin. Entonces aquí vamos a entender el tema de la conciencia social y el tema de la disciplina es importante. Para Makarenko, ser una autoridad indudable para los educandos, recordar constantemente que el maestro debe ser una autoridad. Recordar constantemente que la autoridad real se basa en su actividad ciudadana. El maestro debe ser una activista social, una activista ciudadana, en su sentimiento cívico, en sus conocimientos sobre la vida del niño, en su ayuda y en su responsabilidad por la educación de estos. Un buen profesor necesita no solo un amplio conocimiento de la materia que imparte y un plan de estudio, necesita ser entusiasta, cariñoso y empático, pero también firme y respetuoso, responsable, flexible y comunicativo. Esas, entre otras características, conforman la clave para ser un buen profesor, según Makarenko. Conformar grupos de trabajo va a ser una de sus, digamos, metodologías de Makarenko. ¿Qué es lo que pretendía Makarenko al dividir a los niños en grupos pequeños, donde uno de ellos fuera el responsable, que da la conciencia del grupo? Tuvo la idea de dividir a los niños en pequeños grupos estables entre 4 o 6 niños, entre los cuales había un responsable. Esto permitía que se creara un grupo de consolidado que favoreciera la reeducación de los niños.
Si bien Macarenco comparte los ideales del marxismo, de la revolución socialista, de las ideas marxistas en la educación, el modelo pedagógico que va a desarrollar encaja muy bien con esa concepción marxista de trabajo comunitario, de trabajo colectivo, de la construcción social, ¿cierto? Y productiva y un sujeto al servicio de la sociedad, incluso de la revolución. El modelo pedagógico marxista, como modelo educativo de carácter revolucionario, no puede ser aplicado en las instancias del capitalismo, pues este modelo busca desarrollar un pensamiento fundamentalmente crítico y paralelamente la enseñanza del bien común como valor supremo excepcional de las concepciones propias del marxismo y que Macarenco va a tener muy claro. Entonces, podemos decir que la propuesta de Macarenco es una aproximación también a lo que se conoce como una pedagogía social. Va a rechazar la teoría de otros grandes autores, grandes pedagogos, al juzgar que no refleja la realidad de la enseñanza en la práctica cotidiana. La colonia Gorky era un lugar en el que las teorías de Rousseau o las de los pedagogos de la escuela nueva no tenían cabida. Los niños no eran seres amables y dulces, buenos por naturaleza. La colonia Gorky fue lugar de acogida de niños realmente problemáticos, huérfanos, delincuentes con problemas graves de disciplina. Era muy compleja el manejo de los niños y adolescentes. Otro factor a tener en cuenta fue la escasez de medios. La colonia Gorky carecía de medios, y más cuando recién había terminado la guerra en el año 1920, que no tenían los recursos suficientes o alimentos y medios didácticos para poder desarrollar su actividad académico-pedagógica. Entonces, pues, recién había salido Rusia no solamente de una revolución, sino de la Primera Guerra Civil. Estamos hablando de que la Primera Guerra Civil se dio en el año 1914 y 1918, y Rusia tuvo la peor parte de esa guerra. En 1914 y 1918 apenas Rusia salió de la guerra, que era mucha miseria y hambre. Otro factor a tener en cuenta fue la escasez de medios. Bueno, así es que nos encontramos en una pedagogía que, si bien nace de las circunstancias, de las necesidades, no solo se ha quedado en la educación, sino que es aplicada también en el trabajo social. Es decir, que la educación y la propuesta pedagógica de Macarenco también tiene una propuesta de trabajo social. Y ya vamos a mirar. En esta influencia en la teoría marxista de Macarenco, fue un gran indicado en la revolución del año 1917. Apenas él tenía 25 años de edad. Las ideas socialistas son las que más pesan en su teoría educativa. Los autores más representativos dentro de las teorías socialistas son Marx y Engels, creadores del socialismo científico, el cual realiza aportes en lo referente a la educación. Marx y Engels basan la educación socialista en el trabajo productivo, creativo, que para ellos es lo que diferencia a las personas del resto de los seres vivos. Y es bueno aclarar acá que desde la concepción marxista, lo único que produce riqueza es el trabajo. El dinero por sí solo no produce riqueza. Lo que produce riqueza es el trabajo. Es decir, es la clase trabajadora la que transforma la materia prima y transforma los bienes de la naturaleza en productos terminados, en mercancías. Y eso es lo que produce riqueza, el trabajo, no una mano invisible de Adam Smith. No, es porque Adam Smith lo que miraba era la mercancía, a partir de la mercancía, todo el desarrollo que tenía la mercancía y toda su comercialización. Pero lo que hace mal es mirar qué hay detrás de la mercancía. ¿Y qué hay detrás de la mercancía? Cada vez que usted va a comprar una mercancía, o esa silla donde están sentados, o esos zapatos que tienen puestos, esa chaqueta, esa camisa, ¿cierto? Ese celular, o el portátil, o ese morral, es producto del trabajo de unos trabajadores que elaboraron esos productos, que ustedes hoy gozan, y para su beneficio. Entonces, eso es lo que hace mal mirar, pero ¿qué hay detrás de esa mercancía? Pues hay trabajo.
y haber trabajo, pues hay capital y también hay materia prima. Y entonces, es más, eso es lo que hace que Omar descubra una categoría económica que se conoce como plusvalía. Y la plusvalía pues, es excedente de trabajo no remunerado, ¿sí? No pago al trabajador y que se apropia el capitalista o el empresario. Y entonces, eso es importante porque, y de esa construcción marxista de la necesidad de que los trabajadores se organicen y que construyan colectivamente y que construyan en comunidad y que se requiere que se aglutinen en ligas o asociaciones o sindicatos, pues eso va a calar muy bien también en Mancarejo para que elabore su propuesta pedagógica desde esa construcción marxista. Entonces aseguran que esa es la característica más importante de la humanidad, que por tanto es necesario hacer de ella un elemento educativo, propuesta marxista de trabajo comunitario. Su propuesta es que todo niño mayor de 9 años trabajara 2 horas diariamente en una fábrica, lo cual contextualmente no es considerado explotación infantil, ya que en el Estado comunista los niños y los jóvenes también son dueños de los medios de producción. En el Estado socialista todos son dueños de los medios de producción, la sociedad. La razón de ser es porque no existe la propiedad privada, digamos, de burgués o capitalista. La razón de ser de este hecho reside en lograr que la nueva sociedad comunista valore de igual forma el trabajo manual y el trabajo intelectual, sin hacer distinciones de salario o presidio social, ya que se trata de una sociedad sin jerarquías. Pretende entonces que los niños se formen a través de una educación polivalente, es decir, la educación integral con un trabajo productivo. Entonces, claro, los niños, aparte de que reciben una formación y una educación en la colonia, también había talleres de carpintería, por decir algo, de zapatería, de mecánica, de agricultura. Entonces los niños también trabajaban allí y el trabajo también forma. O sea, el trabajo también hace al ser humano, el trabajo lo forma, lo educa. Porque un ser humano sin trabajo, en el desempleo, pues se descompone socialmente, lo lleva a ser habitante de calle posiblemente. Entonces el trabajo también dignifica a los seres humanos, el trabajo dignifica a la persona, y eso también es importante tener en cuenta. Y por lo tanto, esa producción que hacían los niños allí no se ha considerado como explotación infantil. Ya para ese entonces ya existía la categoría de lo infantil. Recuerden ustedes que 200 años atrás esa categoría no existía. Existía la de la niñez, pero los niños eran vistos como adultos, pequeños adultos. No había, la categoría de infancia es una construcción histórico-social, no biológica. Por lo tanto, esa categoría de infancia se va a tener muy bien en cuenta, y esa categoría surge precisamente con los aportes de la pedagogía moderna, el surgimiento de la escuela pública y la psicología y el derecho. Entonces, pero bueno, no es el tema central de hablar sobre la infancia, pero para que se tengan en cuenta estos elementos. Y segundo, que el trabajo se valora de igual manera el trabajo manual e intelectual. En las sociedades capitalistas se valora mucho más ese trabajo intelectual que material. De hecho, los profesores ganan mucho más dinero, pero el señor que barre las calles, los que recogen las basuras, los residuos, ganan posiblemente el mínimo o un poquito más. Entonces el trabajo manual es despreciado. En una sociedad socialista el trabajo intelectual y manual vale igual. Incluso el salario también va de acuerdo a las necesidades. No es lo mismo que una persona en una familia con 4 hijos tenga los mismos ingresos que una familia con 2 hijos. Entonces también se tiene en cuenta eso, de acuerdo a la construcción de una sociedad socialista. Pero eso siempre ha sido una confrontación de no valorar el trabajo manual. ¿Qué sería de esta universidad si las señoras de la CEU, que son las que hacían el link en esta universidad, esta aula, estas sillas para que ustedes estén limpias, sí, no estuviesen, con tal de hacer ese trabajo?
y hay un desprecio pues, por esas labores. De hecho, en Europa y en Estados Unidos la mayoría de los trabajadores que hacen ese tipo de oficios son latinos, africanos y algunos asiáticos. ¿Por qué? Porque hay un desprecio al trabajo manual, hay una valoración muy grande del trabajo intelectual, que no quiere decir que no sea válido, pero también hay que valorar el trabajo manual, que es necesario, ¿sí?, para la sociedad. La razón debe ser, bueno, entonces aquí la pedagogía de Macarenko se basa en la práctica y en la experiencia, como ya hemos dicho. Esto fue lo único que le ayudó a solucionar los problemas reales que se vivían en la colonia de Borja. Debido a las características con las que los niños llegaban a la colonia, Macarenko afirmó que el niño no es ni bueno ni malo por naturaleza, sino que es la educación la que decide este aspecto en última instancia. Para solucionar los problemas que se viven en la colonia, Macarenko basó su pedagogía en dos puntos principales: la creación de la conciencia de grupo y el trabajo productivo, dos elementos fundamentales. Si no había conciencia del trabajo de grupo, pues indudablemente el grupo no sería un grupo sólido, unificado. Y precisamente esos grupos, en la medida que tomaran conciencia, pues actuaban, sabían que si uno fallaba, pues. Por eso, uno de sus métodos pedagógicos era, por ejemplo, a través de la obra de teatro, que los niños hicieran teatro. Ustedes saben que para que una obra de teatro funcione, pues todos tienen que cumplir su labor. Si uno de los actores olvida su guión, el papel, o no funciona en la obra de teatro, pues no sabe decir, no, es que fue el error de él, no, es el grupo el que pierde, ¿sí? El grupo el que falla. Entonces, por lo tanto, aquí es una responsabilidad. La responsabilidad individual parte de la conciencia de una necesidad de trabajo colectivo. Es decir, lo individual hace, la responsabilidad individual grupal hace que haya una conciencia colectiva. Entonces, eso era importante para Macarenko. Ahora, pero la experiencia demostró que esta conciencia de grupo se remitía solo a este pequeño grupo, sí, estable. Entonces, claro, había una especie de competencia entre grupos. Entonces, dice, vamos a ir más allá, pero crear los grupos o las células, ¿sí? Y entonces decidió Macarenko crear grupos inestables de trabajo destinados a tareas extraordinarias como la actividad de cosecha y plantar, que no eran grupos estables, ¿sí?, formados por un integrante de cada grupo. Entonces, fraccionó y formó grupos para esa labor. Y la responsabilidad también variaba, ya que Macarenko consideraba que los niños debían aprender tanto como a mandar, pero también a obedecer. Es decir, se tiene que aprender a obedecer, pero también a mandar, igual de igual. Y precisamente para dar un carácter más democrático a este proceso, pues él va a ir mucho más allá de los grupos. Que la comunidad se impusiera sobre la individualidad, por lo que nos encontramos en actividades tales como el teatro, coros, bandas de música, etc. Además, los niños eran educados en un ambiente militar para acabar así con cualquier resquicio de individualidad de ellos. Todos manejados con la raza y había una disciplina, pues como todo colegio y toda escuela tiene una disciplina, lo que pasa es que la disciplina era mucho más rígida, era de tipo militar, de obediencia, pero también se le daban estudiantes que tenían liderazgo, que se les daban mando, ¿sí? Y por lo tanto el liderazgo tenía que saber obedecer y tenía que saber mandar. Macarenko considera que para crear esta sensación de grupos cohesionados era necesario que los niños cumplan unas órdenes y sigan una disciplina. Esa autoridad se debía ir perdiendo poco a poco a medida que los niños se reeducaban hasta que llegaban a formar parte de la asamblea. Entonces, la asamblea era el máximo órgano de expresión democrático y de mayor expresión de conciencia, digamos, de conciencia pedagógica, conciencia académica, conciencia política o conciencia social. Llegaron a la asamblea no iban todos. A la asamblea eran los que ya estaban muy avanzados, ¿sí? Tenían un desarrollo y ya tenían una conciencia social de lo que significa
significa trabajar en grupo y trabajar en colectividad y trabajar en comunidad y tener trabajo productivo al servicio de la comunidad. La comunidad en la colonia Gorki llegó a ser incluso autosuficiente en productos, en alimentos, ¿sí? Incluso podía ir a ayudar a otras comunidades a resolver problemas. Fue, digamos, exitosa ese ejercicio pedagógico de Macarenco en las colonias. ¿Qué pensaba este literato importantísimo, Gorki, de Macarenco? Hay un libro hermosísimo de Macarenco, que yo estoy seguro que te lo leíste, Fernando, que se llama La Madre, de Máximo Gorki, muy bello, de esa época de la Revolución Rusa. Macarenco es un educador moderno, dice Gorki. El escritor realiza esta afirmación tras verlo actuar en la colonia. Lo caracteriza como un maestro severo a primera vista, de pocas palabras, pero apropiadas, un ánimo de militar y de maestro rural. Macarenco era un hombre consagrado a la colonia, conocía a todos los niños en profundidad y tenía muchísimas muestras de cariño para todos. Cuando en la asamblea se discutía vivamente, Macarenco apenas intervenía y cuando lo hacían los niños, le trataba como a un igual, aunque sabiendo que él era mucho más sabio. Es decir, Macarenco participaba en la asamblea de los niños y niñas y participaba de un igual. Y así participaba, era respetuoso de las decisiones que la asamblea decidía. Era bastante democrático, pero porque estaba completamente seguro de que las decisiones que en la asamblea se tomaban eran sabias, eran válidas. Y él esporádicamente intervenía y lo hacía con todo respeto, sin imponer su criterio. Entonces, el trabajo productivo comunitario. Entonces, esa propuesta pedagógica de Macarenco, que va a ser consecuente con las ideas socialistas, incluyó en su pedagogía el aprendizaje a través del trabajo. A través del trabajo se aprende. Los niños eran instruidos de una manera integral. Era una formación intelectual, física, artística, sexual, política o moral y, como no, manual. El trabajo productivo lograba varios objetivos en la colonia Gorki. Por un lado, creaba una conciencia de grupo que reeducaba a los niños y por otro enseñaba a los nuevos comunistas que no hay diferencia entre el trabajo manual y el trabajo intelectual. Además, gracias a eso, la colonia Gorki podía autoabastecerse e incluso lograr prosperar. Entonces, eso es uno de los principios y valores que se da, por lo tanto, como se dice el dicho, al trabajo igual, igual salario, ¿cierto? Y entonces el salario era promedio para todo el mundo. Pedagogo de la revolución para una nueva sociedad. Macarenco fue docente en una sociedad que inauguraba en la historia humana el camino de la revolución socialista y verá en ello la gran posibilidad de desarrollar una obra educativa que por fin no se encontraría inconcertada por los efectos destructivos de la opresión social provocada sobre los alumnos. La construcción del socialismo será para Macarenco la fuente única de la que fluirá la educación. En la función de la tarea revolucionaria con la tarea pedagógica, buscará una educación plena, desprovista de distorsiones producidas por la dominación de clase. Lo que se trata para él es de poner en pie firmes constructores del futuro socialista. Indudablemente, pues, esas ideas socialistas, imagínense, recién la revolución triunfante de 1917 socialista, pues la propuesta pedagógica va a ser la más idónea para poder formar los nuevos revolucionarios, para formar los nuevos socialistas, comunistas en esta sociedad. Sin embargo, allí Macarenco no estuvo, digamos, no es que fuese militante del Partido Comunista o que fuera un ideólogo socialista.
yo diría que era más bien es eso, pedagogo, pero no al margen de las ideas socialistas, sino que ambas propuestas ideológicas como pedagógicas encajaban muy bien al modelo pedagógico que él quería implementar. Y pues sobre eso pues hay una gran discusión en torno a ese momento, porque ese momento era un momento de muchas situaciones difíciles. Para los que han leído algo de la historia de la Revolución Rusa, recuerden ustedes que cuando estalla la Revolución Rusa en 1917 existía ya la Segunda Internacional Socialista. La primera que había desaparecido fue fundada por Karl Marx y Bakunin, y precisamente por esas contradicciones entre el marxismo y el anarquismo no funcionó y desapareció, se desvaneció. La Segunda Internacional que funda, que es realmente se la ha llamado internacional, pues porque ha sido un nombre que se le ha agregado, porque inicialmente la primera se llamaba, era una Asociación Internacional de Trabajadores, AIT, una Asociación Internacional de Trabajadores, porque la concepción marxista era que los trabajadores eran hermanos de clase, es decir, el proletariado internacional está en las mismas condiciones, que el proletariado no tiene patria, que el proletariado no pertenece a una nacionalidad, que el proletariado tiene una hermandad, y por eso levanta la consigna de proletarios de todos los países unidos. De tal manera que cuando estalla la Primera Guerra Mundial, el Partido Bolchevique, que hacía parte de la Asociación Internacional de los Trabajadores, igual que, bueno, después se llamó eso Primero Internacional, igual que el Partido Socialdemócrata Alemán y otros partidos socialistas y comunistas de Europa. Pero eso se va a desvanecer porque se cae en una concepción chauvinista, nacionalista. El Partido Bolchevique llama a la clase obrera, orienta desde la Internacional Socialista de que los proletarios, los campesinos, que son los soldados que van en armas, que salen a enfrentar obreros rusos con obreros alemanes, campesinos rusos con campesinos alemanes, que son hermanos de clase, que se van a matar por intereses de las grandes, del imperialismo y de las economías que ostentan el poder, que había que regresarse a sus propios países y derrocar a sus gobiernos, que son sus verdaderos enemigos. Pero hay una confusión y un malentendido, y entonces se pensó que Lenin estaba traicionando, y que el Partido Socialdemócrata Alemán decide apoyar la guerra y que Alemania tendría que defenderse de los rusos. Entonces hay una división aquí. De tal manera que cuando se da la Revolución Rusa, pues lo primero que hace el Partido Bolchevique es poner fin en la guerra. Una de las grandes cuestiones del Partido Bolchevique era por tierra, paz y libertad. Y una de las grandes consignas geniales de Lenin es la consigna de todo el poder a los soviets, porque los soviets son como trabajos colectivos, son grupos. Un soviet, en castellano podríamos decir que son como comités: el comité del pueblo, el comité del barrio tal, el comité de estudiantes, el comité de mujeres, el comité de obreros de la localidad tal, comité de campesinos de la ruralidad tal. Son comités, pero allá en Rusia serían soviets, y cuando esos soviets están organizados, muchos comités, los soviets están organizados y tienen un poder real, efectivo, que son los que tienen la capacidad de movilizar, de tomarse las calles, de paralizar, pues está casi por encima de los partidos políticos. Y los partidos políticos pues tendrían el interés de cómo incidir en los soviets para dirigir, y el partido que lo hiciera pues iba a tener una gran ganancia, porque ganarse los soviets era prácticamente dirigir procesos y dirigir una sociedad y una nación. Cuando Lenin dice
todo el poder a los soviets. Pues los obreros de los soviets conformados dicen, sí, nosotros somos los que tenemos que dar tomar el poder. Y de esa manera el partido bolchevique, que era un partido minoritario, que no queda mucha incidencia en el movimiento de masas, ¿sí? Como así lo tenía el partido de los cadetes, el partido menchevique, otros partidos, logra acuñar esa colchena muy bien, cala en los soviets están conformados, los soviets conformados por obreros, por campesinos, por estudiantes, por mujeres, sectores populares, logra dirigir la toma del poder, dirigir la movilización y la marcha hacia la toma del poder, el partido bolchevique con esa colchena de todo el poder a los soviets. Entonces, logró que esos distintos soviets y comités interactuaran, ¿sí? En esas asambleas. Y si uno mira un poco ese modelo de los soviets, de los comités, el pueblo y todo, Makarenko construyó una propuesta pedagógica muy similar a lo que fueron la construcción de soviets y la organización de asambleas de soviets, y por lo tanto también las asambleas de niños y niñas en las colonias era determinante para decidir el destino, para discutir temas académicos, para discutir temas de planes de estudio. Los niños y niñas proponían, los adolescentes más avanzados proponían materias, discusiones, problemáticas, y cómo la colonia se ponía también al servicio de sus comunidades que tenía en su entorno. Entonces, digamos que la revolución socialista va de mano también con la propuesta pedagógica de Makarenko. Y bueno, entonces, antes de ir, de ver esa segunda internacional socialista precisamente desaparece, se acaba precisamente porque se fracciona durante la Primera Guerra Mundial y se funda la Tercera Internacional Socialista. Esa desaparece ya desde el año 1939 por razones más después de a inicios de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, uno de los grandes temores de Roosevelt y Churchill en la Segunda Guerra Mundial era que Stalin expandiera la revolución socialista, la extendiera, y una manera como de garantizar de que eso no se diera antes que la Tercera Internacional desapareciera de cierta forma. Pero ya había divisiones internas dentro del marxismo, yo diría, porque han surgido otras corrientes internacionales del tipo socialista, ¿sí? Unas que agrupan a los partidos comunistas, otras que agrupan a partidos socialistas, otras que agrupan a partidos o movimientos anarquistas de tipo internacional, etc. Entonces, decía anteriormente que no, solo el trabajo produce riqueza. Decía Makarenko, no basta corregir a una persona, era preciso educarla de un modo nuevo, no solo para hacer de ella un miembro inofensivo y seguro de la sociedad, sino para convertirla en un elemento activo de la nueva época. Una frase tomada de poema pedagógico. En el marco de una sociedad de escasez, inapropiada para el desarrollo de las relaciones sociales socialistas y la supervivencia frente a un mundo circunstante, tal hostil como superior económicamente, ese es su mismo objetivo político y educativo, tendrá un creciente sentido productivo. El sentido del trabajo desde la infancia. Makarenko recomienda a los padres que acostumbren a sus hijos desde pequeños a realizar tareas que no les interesen y que les resulten poco agradables. Se les pasará, si tienen niños, ¿sí? Tal, o cuando el papá, la mamá les dice, incluso a ustedes, no, que pereza, va a ir a lave la loza, lave el baño, que pereza, que cartera. Son trabajos que no son agradables, pero hay que ayudar a los niños y obligarlos a que hagan esas tareas, con el objeto de que habitúen a buscar en el trabajo no el entretenimiento, sino su utilidad y necesidad social. Esta educación será eficaz cuando se llegue al punto de que el niño ejecute tareas desagradables pacientemente, sin quejas y paralelamente con su crecimiento adquiere una sensibilidad tal que el trabajo menos grato llegará a proporcionarle placer y se comprenda su utilidad social. Los hábitos, sí, es la creación de los buenos hábitos que deben darse en
desde la infancia, de la formación de un niño. Y por eso él habla de la disciplina consciente, y la disciplina consciente como una concepción leninista o bolchevique, íntimamente asociado a la misión de alcanzar este fin productivo central de su pedagogía. Makarenko rechaza la disciplina en abstracto. Para él, la disciplina debe estar ligada a un objeto a alcanzar que el disciplinado considera necesario. Por eso habla de una disciplina consciente. ¿Sí? El problema es que a mí me agrade o no agrade hacer una cosa. El tema es que si hay una disciplina consciente, es una disciplina social, una disciplina productiva, pues igualmente que lo voy a hacer porque es por el bien común. Como cuando nos vamos de campamento y entonces necesitamos definir tareas y responsabilidades, ¿cierto? ¿Quién va a hacer el almuerzo hoy? ¿Quién lava la loza? ¿Quién lava los platos? ¿Quién hace esta actividad? ¿Y quién hace vigilancia? Es decir, una construcción colectiva. Si algo llega a fallar, pues indudablemente el campamento no funciona, ¿cierto? Entonces es eso del trabajo de conciencia disciplinante. Las necesidades soviéticas dictaban fines productivos, se dedicaba a poner al máximo el desarrollo de las fuerzas productivas, ya que la Unión Soviética, como les dije, era bastante atrasada. Y es más, recuerden que cuando triunfa la revolución bolchevique, el partido bolchevique dice, bueno, ¿qué hacer? Porque la revolución se fue en Rusia, no es lo que hoy es Ucrania o lo que es por allá, Lituania, no, eso eran provincias, latifundios, campesinos, todavía funcionaban como unas estructuras feudales. Entonces lo que hizo Rusia fue anexar estas colonias del Imperio Ruso a la construcción de una nueva sociedad, que le llamó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Allí el problema va a ser otro, que no es parte de esta discusión, de esta presentación. Es que después se le quiere imponer a estas minorías, ¿sí? Toda una concepción prorrusa, y eso genera, digamos, discrepancias y no permite que haya una unificación sólida de la Unión Soviética. Por eso cuando Gorbachov dice desvanecer la Unión Soviética, pues se desvanece sin mayores resistencias, por el contrario, mucha alegría porque no había una aceptación propia, no lo logró hacer el Partido Comunista en su momento bajo la dirección de Stalin, unificar todos estos pueblos, sino que se sentían que estaban siendo dominados todavía, que eran todavía seguían existiendo de cierta forma como el imperio. Entonces, por lo tanto, el educando tomará conciencia de la necesidad de la disciplina cuando sea consciente y políticamente. Dice Makarenko, cuando el estudiante tome conciencia de la necesidad de la disciplina, será cuando tenga una conciencia política, coherente, disciplina consciente y adhesión al socialismo serán inseparables. Entonces, claro, esa propuesta de no permitir al partido bolchevique, que después se va a llamar Partido Comunista, pues formar a sus cuadros políticos, desde luego, en las escuelas. El sentido de la disciplina leninista en la educación de Makarenko. El resultado de esta disciplina es el hábito del trabajo creativo, hábito que será antinómico del hábito del artesano. Entonces hay un que para los que compañeros que tengan niños y niñas desde pequeñitos hay que crearles el hábito. Cepillarse los dientes al levantarse antes de dormir son hábitos, ¿sí? No puede haber pereza para ello. Cuando los niños crecen con esos buenos hábitos que uno le inculca, no es imponerle la fuerza, pero sí crear esas costumbres del buen hábito, una conciencia del buen hábito, de las buenas actividades en la familia, en la casa, pues eso va a ayudar muchísimo. ¿Sí? Pues desde luego que uno sabe que no todos los núcleos familiares se dan en sus ambientes, por circunstancias socioeconómicas difíciles, adversas a veces.
uno a veces cuando no hay un ambiente agradable en el núcleo de la familia, cuando hay conflictos, o cuando es una señora madre de cabeza de familia con 4 hijos, es muy difícil tener sus hábitos por las dificultades que se tienen. Entonces, pero en la medida de lo posible hay que hacerlo. Entonces, la disciplina se predica sobre un colectivo. Se trata de un colectivo organizado, con una adecuada división del trabajo, solo de la organización colectiva dirigida a metas ligadas a su vez a fines sociales, pueden desprenderse los criterios disciplinarios inseparables entonces de las responsabilidades. Importante esto, el trabajo colectivo. De lo individual y lo colectivo en la sociedad socialista. De este modo, la mente individual no se quedaba solo con la satisfacción de cumplir con su deber individual en un marco colectivo, como se ocurre con los ámbitos disciplinados en abstracto, donde la obediencia es el fin en sí misma, sino que solo encontrará su realización personal en la obtención de la meta por parte del colectivo y gracias a la conciencia política en el aporte de la edificación social. Pero como señalamos, no podemos evaluar la pedagogía de Macarenco sin ninguna otra. En la mera relación de sus propios términos, es imprescindible observar su vinculación vital con las estructuras sociopolíticas que la daban. Y estas serán a fines de los años 20 y comienzos de los años 30 profundamente sacudidas. Y entonces, para que vivamos otro entorno de Macarenco, no le fue fácil también a él. Es que cuando triunfa la revolución bolchevique, hay un ejército contrarrevolucionario conformado por los países vecinos, llamado el Ejército Blanco. Y ese ejército blanco, conformado con soldados ingleses, alemanes, suecos, españoles, franceses, grande, poderoso, bien armado, pues avanzaba, los bolcheviques tuvieron que avanzar hacia la destrucción de este ejército contrarrevolucionario. Siempre cuando hay una revolución hay una dentro de contrarrevolución. Así fue cuando tuvo la revolución sandinista en Nicaragua, así fue cuando tuvo la revolución francesa en 1789 también. Y entonces, ¿quiénes son los más convencidos de que hay que defender la revolución? ¿Quiénes son? Los más avanzados, los que tienen mayor conciencia política, los que saben que tienen que sacrificar y dar sus vidas por la revolución, porque lo que está en juego es la revolución y nada menos y nada más que la primera revolución socialista en el mundo, que es la revolución rusa. La primera revolución socialista con la que se iniciaba la época de las revoluciones socialistas en todo el mundo. Y entonces van los cuadros políticos, los más avanzados, los más claros políticamente, los que van a enfrentar a los contrarrevolucionarios, los soldados más comprometidos del ejército rojo ruso, los más comprometidos, los que sabían lo que estaba en juego, y fueron los que lograron derrotar al ejército blanco, pero también fueron miles y miles de cuadros políticos que fueron asesinados, que desaparecieron. Y entonces eso va a suceder un fenómeno que cuando muere Lenin, por las disputas que hay entre Trotsky y Stalin logra apoderarse, digamos, del control político del Partido Comunista en ese entonces. Y el Partido Comunista empieza un proceso de burocratización, en el sentido de que la clase media, que es la del portugués, la que no participa en procesos revolucionarios, son los que se quedan en sus casas cuando hay marchas y manifestaciones, que son indiferentes frente a lo que pasa, también consideran que eso no es bueno. Pues la clase media ve la oportunidad de oro de acomodarse socialmente, y entonces se afilian al Partido Comunista porque consideran que estando afiliados al Partido Comunista tienen la posibilidad de conseguir un buen puesto de trabajo.
porque el Partido Comunista se constituye en partido único, no hay otros partidos. Pues los intentos de otros partidos distintos, incluso así sean socialistas, eran aniquilados por el régimen estalinista. Y entonces, ese es un planteamiento mío. Entonces yo creo que hubo una conclusión, o más bien un propósito, de decir que como para que triunfe una revolución, el proletariado necesita un partido, y entonces nosotros somos el partido del proletariado, y entonces queremos imponer la dictadura del proletariado para la revolución. Entonces se impone la dictadura del partido, porque el partido es el partido del proletariado. Y entonces se desaparece aquí toda una liquidados, un genocidio de exterminio de muchos militantes de izquierda distintos a los del Partido Comunista, de izquierda de oposición. Entonces, sobre un régimen autoritario. Y otro elemento que hay que explicar acá es que Lenin se caracterizaba por ser uno de los nombres o sea, ellos aplican el centralismo democrático, claro, los partidos aplican el centralismo democrático. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el comité central de un partido se reúne y vota una línea política, pues esa línea política se acoge, y así el militante tenga alguna diferencia, la asume. Y por eso cuando llegan al Congreso, a un Congreso, entonces el Congreso, previo al Congreso se dan tendencias, corrientes ideológicas de debate, discusión política previo al Congreso, y en el Congreso se da la gran discusión, el gran debate, y entonces el Congreso ya vota, y cuando se acaba el Congreso, pues ya esas tendencias tienen que desaparecer, esas corrientes, para mantener el centralismo democrático. Bueno, hoy en día veo que los partidos modernos deciden mantener tendencias a su interior sin que se rompan, sin que se dividan, bueno, tendencias. Entonces, Lenin fue muy democrático, tanto así que hubo una apertura democrática grandísima previo al triunfo de la revolución. Pero como vino una contrarrevolución, Lenin se convierte, o no se convierte, no, de la necesidad de ser autoritario, es decir, está en juego la revolución, aquí no vamos a discutir ni a democratizar el debate de qué hacer, no, aquí se obedece, se manda, porque lo que está en juego es la revolución. Por lo tanto, la democracia interna desaparece y se va. Pero cuando muere Lenin, queda constituida ese tipo de disciplina. No hay democracia interna, no hay nada, y se queda bajo ese modelo que cae muy bien a esta en sus propósitos de Europa, que es el Partido Comunista, para mantenerse en su poder. Y entonces esa propuesta también pedagógica de Macarenko va a ser funcional al régimen estalinista en cierta forma, porque hay una especie de comprobación militar en la disciplina allí. Entonces eso no quiero decir que Macarenko fuera estalinista, no, sino que acuña muy bien el modelo a lo que se proponía Stalin de cierta forma. Entonces, esa burocratización, ese progresivo ascenso de la sociedad soviética, de la burocrática, hacia el dominio social soviético, culminará en la instauración de un régimen político acorde al estalinismo, a la dictadura del proletariado, que será paso permanente y represiva de la dictadura burocrática. Esa transformación del marco social determinante convertirá muchos elementos en la obra pedagógica de Macarenko en objeto de agudas críticas, ¿sí? De agudas críticas. Y entonces, claro, estoy planteando un planteamiento para el debate, para la discusión, porque la idea no es mirar los asuntos de manera dogmática, no hay que mirar los asuntos de manera sectaria, sino hay que ver los asuntos de manera dialéctica, propio del marxismo. Y cuando somos dialécticos, pues no nos casamos con una verdad o con la otra, porque eso es lo que hay que superar en los movimientos sociales, en los movimientos revolucionarios, el dogma, porque eso de ver unos movimientos que dicen yo soy la luz, soy la verdad, soy el camino, son únicos, pues indudablemente eso no aporta a la construcción política y social.
¿sí? Y tiene que verse bajo ciertos criterios. Entonces, esa digamos una de las discusiones que se dieron después, pero yo indudablemente afirmo que Marcarenko no es que trabajó pro de esas necesidades estalinistas, del régimen estalinista, no, él se desarrolló como pedagogo y estaba convencido de su labor, que acuñó muy bien y era acorde con las necesidades del socialismo que se estaba construyendo. Entonces esa disciplina consciente funcional, al estar en el individuo, era sí concordante con las necesidades del régimen estalinista, pero lo era en cuanto al doble carácter que presentaba la sociedad de la que el estalinismo era emergente. Una estructura pendiente a la socialización de los medios de producción, sobre la que se había erigido una burocracia subsidiaria de esta estructura, a la vez que procededora de intereses contrapuestos a estas tendencias. De hecho, Fidel Castro, antes de morir, el comunista, él reconoció, no recuerdo en ese momento, no voy a buscar en la parte, cuando él reconoce ese tipo de burocratización, de que a veces personas que tienen los méritos no ocupan ciertos cargos por no ser militantes del Partido Comunista Cubano. Y eso, esa corrección se hizo en Cuba, se hizo esa corrección, ¿sí?, de los méritos, porque se trabaja mucho en una sociedad. El estalinismo es una manifestación política de dicha burocracia, refleja en sí mismo esta contradicción, solo en que tal carácter podía otorgar a este disciplinamiento un carácter positivo, la estructura sobre la que se había erigido demandaba su desarrollo productivo. Entonces, ya para ir terminando, hay una bibliografía en la que me apoyé, ahí está la información. Bueno, entonces, esa es la discusión que yo sé que posiblemente cuando nacen estos planteamientos a veces se generan ciertas susceptibilidades, compañeros o compañeras que puedan ser comunistas o de militancia política, entonces se sientan a veces tocados cuando uno toca estos temas que son ideológicos, pues indudablemente genera cierta suspicacias y ciertos conflictos o ciertas críticas o rechazos, pero habría que analizar entonces por qué se ocupa la revolución y qué pasó en el régimen estalinista. Además que el socialismo no es posible que se construya en un solo país, y Stalin llegó a plantear que la construcción del socialismo en un solo país, pues eso lo que posibilitó era que ni siquiera China y Rusia, la Unión Soviética, que eran países vecinos, lograban avanzar hacia una confederación de estados socialistas, por ejemplo, siendo vecinos, porque no se avanzó en la construcción para que se fuera desapareciendo paulatinamente el Estado, porque el marxismo lo que pretende es que desaparezca el Estado, porque el Estado lo que hace es proteger la propiedad privada, y de luego que Marx dice que es la necesidad de que exista el Estado de manera transitoria hasta que se vaya desapareciendo en la medida que avance el socialismo y se llegue al comunismo. Pero no puede existir un país socialista y el resto de países alrededor capitalistas. Eso es como si la Revolución Francesa, que es burguesa, en el 1789, diera coexistencia pacífica de un país capitalista con el resto de Europa feudal. Eso es una contradicción, eso no es posible, porque son dos modelos de desarrollo económico totalmente distintos y dos modelos de desarrollo político totalmente distintos. Y el socialismo y el capitalismo son totalmente diferentes. Por eso no puede existir una coexistencia pacífica entre el socialismo y el capitalismo. Falso, eso no es cierto. Entonces, eso para que también se comprenda un poco qué es lo que pasó. Miren que en la determinada Unión Soviética se desvaneció y hoy Rusia es un país capitalista. Y lo que está en juego en ese momento son los intereses de los imperialismos, si quiero decir, ahí en Ucrania, ¿sí?, de un modelo imperialismo norteamericano que quiere imponer a
a otro gran imperio como Rusia, otra situación distinta. Pero bueno, no es la discusión de Rusia y Croacia, no es un debate ideológico y político, sino para que se entienda cómo todos estos elementos ideológicos y políticos y de revoluciones y de situaciones sociales, ¿sí? Como en medio de esa situación se desarrolla un modelo pedagógico que va acorde con la función socialista. Y frente a acá, muchas gracias. Si hay preguntas o comentarios, con mucho gusto yo les doy la palabra. Críticas. ¿Qué dicen tú? ¿Ya la veo? ¿No? ¿Alguien quiere hablar? ¿Decía algo? Digan. Algo, no se tengan dudas. O te se todo claro. Porque el que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Cierto? Si no conocemos cómo ha sido nuestra historia, pues graves. ¿Ya? Y precisamente pues esos debates históricos son los que generaron el surgimiento de muchos movimientos de izquierda. Porque cuando empieza la Revolución China, entonces los partidos comunistas en el mundo se van a dividir, porque unos van a ser simpatizantes de Mao Zedong, de la Revolución China. Entonces surgen los partidos comunistas marxistas, leninistas, PCB, la Revolución Maoísta. Y otros después de orientación de la línea Ho Chi Minh, ya se van surgiendo muchos movimientos porque se parecen con la tendencia a la revolución vietnamita y otros revolución castrista, guevarista, porque se parecen con la revolución cubana, ¿sí? Sobre una línea de cristianismo revolucionario también a propósito de los 50 años, 57 años, ¿sí? Del fallecimiento, del asesinato de Camilo Torres Restrepo, que decía que el deber de un cristiano primero era ser revolucionario y el segundo hacer la revolución. Entonces cierro esas palabras acá para conmemorar al padre Camilo Torres, que recientemente dice pero cumplió 57 años de desaparecido. Bueno, entonces ya ustedes sabrán con la claridad de cuál es, por lo menos, el modelo pedagógico de Bancarenco y lo pueden aplicar en sus actividades docentes, cuando sean maestros o estudiantes. Entonces, si no hay preguntas, no hay intervenciones, no hay comentarios, no hay objeciones, no hay críticas, no hay contradicciones, no hay proposiciones, entonces nos vemos. Chao, les vaya muy bien.